Vamos a continuar con los temas. Ahora vamos a ver la integral definida, correspondiente a la unidad 1. ¿Sabes cómo calcular el área de estas figuras? De seguro resulta muy sencillo para ti, porque lo vimos quizá en la primaria, lo repasamos en la secundaria, e incluso en geometría y trigonometría vimos un poco de esto. El área de un cuadrado se calcula multiplicando el lado por lado. El área de un círculo, el pi por el radio al cuadrado, y el área de un rectángulo, base por altura. De un triángulo, base por altura entre 2. Muy sencillo. Pero, ¿y si tuviéramos que calcular el área de esa figura? ¿Cómo lo haríamos? Para empezar, pues hay que acomodarla, para que nos sea más sencillo resolver el ejercicio. Nos piden que calculemos el área de esta figura, pues utilicemos el principio de dividir y vencerás. Dividiríamos la figura en figuras más sencillas de calcular su área. Aquí ya tenemos un cuadrado y aquí un rectángulo, que ya conocemos cómo calcular sus áreas. Finalmente lo que tendríamos que hacer es sumar ambas áreas. Finalmente sumaríamos las dos áreas para obtener el valor del área total de esta figura. ¿Qué sucede con este otro tipo de figuras irregulares? ¿Se calculará de igual manera? La verdad es que sí. Sin embargo, no es tan sencillo, y para eso estamos aquí. Utilizaremos un método que se llama método por agotamiento. Este método consiste en inscribir dentro de la figura otras figuras, el cual el cálculo de su área sea sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos cuadrados y rectángulos. ¿Cuál es el máximo de rectángulos de figuras inscritas que podríamos tener dentro de esta figura? A decir verdad, no hay un límite máximo, tampoco hay un mínimo. Solamente que a mayor cantidad de rectángulos inscritos, será más exacta el área a calcular. Pero, ¿el método por agotamiento solo sirve para estas extrañas figuras? La verdad es que no. También nos sirve para calcular áreas debajo de curvas de funciones conocidas. Observemos aquí, por ejemplo, cuando tenemos 4 rectángulos, nuestra área es de 10. Cuando tenemos 8 rectángulos, nuestra área es de 10.5. Y así, conforme vamos aumentando la cantidad de rectángulos, en este caso va aumentando el valor del área. Sin embargo, no significa que a mayor cantidad de rectángulos el área va a ser mayor, solamente que el área va a ser más exacta. Muy bien, ahora calculemos el área debajo de la curva de esta parte de la función. La función que estamos utilizando es x al cuadrado. El primer paso para realizar esto es determinar el intervalo, es decir, el ancho de la figura sobre el eje x. Nuestro intervalo abarca desde el 0 hasta el 3. Y por darle un nombre a los extremos, nombraremos a este como el extremo A y a este como el extremo B. ¿Cuánto mide entonces de ancho? Si va desde el 0 hasta el 3, pues mide 3 de ancho. El siguiente paso es dividir o particionar el eje X para inscribir 3 rectángulos, es decir, dibujar debajo de esta curva, de esta figura, 3 rectángulos. ¿Cuál será el ancho de cada uno? Para empezar, el ancho de cada uno, es decir, la base, debe de ser igual. Los 3 rectángulos deben de tener la misma base. Para eso, debemos de utilizar una pequeña formulita. B menos A entre N. Ya sabemos cuál es el valor de B y cuál es el valor de A. Los tenemos de este lado. El valor de B, es decir, el extremo derecho de nuestro intervalo, es de 3. Y el valor de A, es decir, el extremo izquierdo de nuestro intervalo, es de 0. Lo vamos a dividir entre N. ¿Cuánto vale N? N es tantos rectángulos o figuras. En este caso nos están solicitando 3 rectángulos,
por lo tanto será 3. Si nos pidieran 4, 5, 6 o la cantidad que nos pidieran, iría en esta parte de abajo. 3 menos 0 es 3 y 3 entre 3 es 1. Por lo tanto, la base, es decir, el ancho de cada rectángulo va a medir 1. Vamos ahora a dibujar esos rectángulos. Aquí tenemos ya los tres rectángulos dibujados, el rectángulo 1, el rectángulo 2 y nuestro rectángulo 3. El rectángulo 1 no parece mucho un rectángulo, pero ahorita vamos a ver por qué es que no se parece al resto. El paso número 3 consiste en escribir los valores de x que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Cada uno de estos rectángulos tiene un extremo izquierdo, son estos que se encuentran aquí. Entonces, ¿en dónde coincide ese extremo izquierdo? Para el primer rectángulo coincide en 0, vamos a anotarlo aquí. Para el rectángulo 2 coincide en 1. Y para el rectángulo 3 coincide en 2. En el paso 4 hay que calcular la altura de cada rectángulo. Para esto vamos a sustituir los valores de x anteriores en la función, estos valores que obtuvimos. Y aquí tenemos cuánto vale la altura de cada rectángulo. Como hicimos, solamente sustituimos estos valores 0, 1 y 2 en la función. Lo siguiente es calcular el área de cada rectángulo. Para el rectángulo 1, su base es de 1. ¿Por qué es de 1? Bueno, ya obtuvimos aquí cuánto vale el ancho de cada rectángulo, es decir, cuánto vale la base. Para el rectángulo 2 también es 1. Recordemos que todos tienen el mismo valor de base. Y la altura es donde van a ser diferentes. Para el primer rectángulo, la altura es 0. Para el segundo rectángulo, la altura es 1. Y finalmente, para el tercer rectángulo, la altura es 4. Vamos a calcular su área. Para calcular el área multiplicamos la base por la altura. 1 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. Y 1 por 4 es 4. Finalmente, el paso 6 calcula la suma de las áreas de todos los rectángulos. 0 más 1 es 1 y 1 más 4 son 5. 5 unidades cuadradas. Ese es el valor aproximado del área debajo de esta curva.